el trabajo de facilitar. Bueno, feliz tarde. Otra vez estamos juntos en estos Learning Talk. Oye, tú sabes que vamos a cumplir 6 años transmitiendo ininterrumpidamente estas sesiones de los miércoles. Lo hemos hecho de formas muy raras porque hemos hecho en inglés, hemos hecho en español, lo hemos hecho en los dos idiomas, lo hemos hecho con gente presente, eso sí, siempre transmitiendo vía Zoom. Hoy, por cierto, me dediqué a anunciarlo por la vía del Instagram, invitando a la gente. Vamos a ver si alguno de los que nos vieron por Instagram viene. A ver, yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que la nada existe? Que la nada existe. A ver, la pregunta es, ¿ustedes creen que la nada existe? Desde que tiene un nombre existe. Ah, gracias, Gustavo. Buena aproximación. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? ¿La nada existe? Tilly, Sí, nada más bien dirigida. Ups, dice Tilly. Ups, dime, Francisco. La nada sí existe. Tú lo afirmas. Difícil de conceptualizar, pero Tú lo afirmas y lo puedes demostrar. yo diría que sí. Yo diría que hay un estado de conciencia donde yo lo definiría como la nada, pues, ¿no? Muy bueno. Bueno, esta mañana así empezó mi día, hablando sobre la nada con unos científicos entrevistados por Punset. Seguramente se acuerdan del finado Punset, de esa serie de televisión española. Y estaba entrevistando precisamente unos científicos hablando de la nada. Y la verdad es que existen opiniones diferentes. Existen que opinan que sí, existen que opinan que no. Lo bueno de esto es que me permite presentar el tema. Y es que una de las recomendaciones para utilizar el aprendizaje por descubrimiento es realizar preguntas intrigantes. Entonces, a ver, ¿a quién le intrigó la pregunta sobre la nada? ¿A quién le intrigó la pregunta sobre la nada? Bien, la audiencia respondió favorablemente a esta pregunta intrigante. Entonces, le proponen los autores a quienes quieren utilizar el aprendizaje por descubrimiento que utilice preguntas intrigantes. Claro, para poder tener preguntas intrigantes tienes que estudiar, porque hay preguntas que son desafiantes y hay preguntas que son intrigantes. La diferencia es importante a la hora del resultado. Cuando tú les proporcionas a los socios de aprendizaje un material, por ejemplo, organizado previamente, sobre el cual puedan trabajar las preguntas. Entonces, por ejemplo, les dice, mira, el día de mañana vamos a trabajar este tema y les suministro estas fuentes. Por ejemplo, acudan a estudiar estas páginas web, acuden a estos libros. Por ejemplo, yo acabo de estar con mi hijo Andrés Miguel. Estábamos haciendo una despedida de libros de esta casa para irse a su nueva casa, para su nueva biblioteca. Entonces empezó tú sabes, esa tensión que existe entre padre e hijo cuando tú estás dejando ir unos libros que les tienes un especial afecto. Por ejemplo, yo tenía la colección completa del libro de las 1001 noches en su versión tradicional, o sea, traducido del árabe. Tengo toda la colección completa, los 3 tomos, y claro, esa edición, una edición de lujo, bellísima, que yo la he leído y releído, se la está llevando él, y claro, aunque es mi hijo precioso, pero se la está llevando de mí. O sea, ¿cómo es posible que se lo va a llevar de esta casa? Se está llevando nada más y nada menos que mi colección de la Enciclopedia Británica. Ya esa me la había pedido hace muchos años. Dijo, papá, esa enciclopedia me la voy a llevar yo para mi biblioteca. ¿Sí? ¿Ustedes conocen la Enciclopedia Británica? ¿Alguna vez alguno la
compró o la tiene en su casa sí, la tiene Gustavo. ¿La heredaste o la compraste tú? La heredé. La heredaste La compró mi mamá hace la heredaste de muchísimos tu años. madre. Fíjate qué Y interesante. todavía tenía 2, 3 o 4 por año también. O sea, como que los anuarios y aparte toda la biblioteca por letras, por orden alfabético. Así es. Entonces, bueno, yo tengo la versión de lujo de la Enciclopedia Británica y hoy se fue a casa de mi hijo, así que va a adornar una biblioteca preciosa que está montando allá en su nuevo hogar. Cuando tú haces esto de pedirle a los socios de aprendizaje que vayan e investiguen, por ejemplo, ahora que está Luis Paul aquí, que ustedes saben que a mí me mueve mucho el cariño porque él ha estado conmigo desde hace muchos años y además ha aceptado varios desafíos. Por ejemplo, a él le tocó estudiar sobre el aprendizaje para consciente. Yo le asigné la tarea, estudia sobre el aprendizaje para consciente. Por cierto, pueden buscar el artículo que escribió, que está en mi blog. Yo me tomé el atrevimiento de pedírselo para publicarlo y está en mi blog adriancotin.blogspot.com. Ahí está el artículo de Luis Paul sobre el aprendizaje para consciente. A ver, Lorena, tienes la mano levantada, te ve que tienes una pregunta. A ver, dime. No era una pregunta, era un comentario que me hiciste recordar algo hace muchos años porque yo creo que yo tenía como 17 años, 18, algo así. Y yo iba a vender las enciclopedias británicas y fui a un curso y todo, o sea, nos dieron un curso espectacular, como de 4, una preparación que nos dieron para vender esas enciclopedias. Pero a la final no. Costosas, eran costosísimas. Carísimas. Pero a la final, bueno, empecé a trabajar, se me va a caer la cédula en fin de siglo y no seguí con la cuestión de las enciclopedias. Bueno, pero aclarándole al público extranjero que Fin de Siglo es una cadena de tiendas por departamentos que competía con Sears Roebuck en la ciudad de Maracaibo y en otras poblaciones de Venezuela, por si acaso, porque van a pensar exacto, que para que Fin de sepan. Siglo, ¿qué será eso? Bueno, era fin de siglo en ese entonces, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, por ejemplo, eso, cuando tú le asignas a los estudiantes que vayan a investigar con base en un material previamente organizado. Por ejemplo, yo les compartí el pasado viernes en la sesión de facilitadores profesionales un libro sobre neurociencia y resulta que varios de los que acudieron a la cita dijeron, oye, gracias, de verdad es extraordinario para preparar, que muchos de nosotros que nos gusta prepararnos bien con los temas de neurociencia encontraron ahí una fuente muy buena para investigar. En ese caso, si yo hubiera colocado una asignación previa y hubiera suministrado ese material previamente organizado, eso permite que luego al día siguiente, pues con base en eso, los estudiantes pueden trabajar en las preguntas. Olvídate de ti, tú no estás ahí sino por accidente. Te deberían llamar el accidente necesario, porque los facilitadores somos accidentes necesarios, los profesores son accidentes necesarios. Si el profesor o el facilitador pudieran no estar y que los estudiantes generaran estas intrigas por sí mismos, sería perfecto. Pero mientras tanto, tú vas y haces ese trabajo. Otro elemento que provoca el conocimiento es lo que se llama suposiciones intuitivas. Suposiciones intuitivas. Yolexi, Dios mío, ¿qué será eso de suposiciones intuitivas? ¿Qué será, Verónica? A ver, ¿qué será eso de suposiciones intuitivas? De adivinar, deducir, no sé, me suena a eso. Eso no adivinanza, muy bien. Deducir, inducir. A ver, otra idea respecto a suposiciones intuitivas. A ver, Escampola, Lalo, a ver. A mí me sonó a conjetura. Ajá, ok, muy bien. Entonces, tú le dices a ellos una suposición sobre lo cual no posees pruebas suficientes. Y entonces les dices a ellos que vayan y confirmen sistemáticamente esas suposiciones. Es como una deducción, que deduzcan entonces. No necesariamente solamente deductiva, también estamos hablando de investigativa, ir
y comprobar, ir a confirmar la conjetura. Ok. ¿Ah? Por ejemplo, si yo digo que en el continente americano el aprendizaje B-Learning va a constituir el 50% del total del aprendizaje, eso es una conjetura. Entonces, si yo logro interesar a la audiencia, ¿dónde podría ir a investigar? ¿Dónde podría averiguar eso de que el e-learning va a constituir el 50% del aprendizaje en el continente americano? A ver, díganme ¿a dónde podrían ir a investigar? Con San Google. Le piden, le rezan a San Google y le preguntan exactamente la misma pregunta y empieza a generar posibles respuestas. Hay unos materiales muy valiosos de la UNESCO que se ha dedicado a hacer en diversidad de encuentros con educadores y facilitadores. Entonces creo que esos documentos pudieran iluminar. A ver, otra fuente más, una fuente bien confiable aquí de los Estados Unidos. Hay una fuente, pero realmente de primera para investigar eso. El Banco Interamericano, ¿será? No, la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso. Ajá, ¿qué más? ¿Qué puede ser? Estamos hablando de fuentes fidedignas actualizadas respecto a ese tema. ¿Quién ha oído, por ejemplo, hablar de la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo, conocida antes como ASTD y ahora conocida como TD? ¿Alguien ha oído hablar de ASTD? ¿Ah? Yo sí. La Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo. El sitio web es td.org. td.org. T de Tomás, ddedo.org. La Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo. Ahí hay una fuente confiable. Después está, por ejemplo, la Sociedad de Recursos Humanos de los Estados Unidos, la Society for Human Resources Management, SHRM por sus siglas en inglés. Esa asociación, por ejemplo, es una fuente. Entonces, tú le das oportunidad de que se haga esa suposición intuitiva. La verdad es que yo lo intuyo y creo que Campola no me deja escaparme de que eso también es parte de su intuición, porque lo estamos comprobando, que el B-Learning es una tendencia global, ni siquiera solamente en el continente americano, también en el continente europeo y en el continente asiático. No sé las posibilidades en Oceanía, seguramente serán parecidas debido a la presencia de esos dos países de primer mundo, que es Nueva Zelanda y Australia, y algunos países de África, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que como saben tiene un modelo educativo inspirado en un venezolano que lo influyó de una forma decisiva, Luis Alberto Machado. Luis Alberto Machado, se acordarán de su libro La Revolución de la Inteligencia. Es una pieza que no puede faltar, por ejemplo, en la biblioteca de Verónica o en la de Paula, no puede faltar ese libro, La Revolución de la Inteligencia de Luis Alberto Machado. Entonces, esa suposición intuitiva, no tenemos pruebas suficientes y lo colocamos, y eso forma parte del descubrimiento por parte de los socioaprendizajes. Si el estudiante, por ejemplo, se le presenta un tema, vamos a poner un tema relacionado a una materia que le guste a Tili. A ver, Tili, dime una materia que te gusta, a ti te apasiona esa materia. Ventas. Por ejemplo, el tema de ventas. Entonces, nosotros le decimos a los estudiantes, miren, durante la próxima semana vamos a estudiar el tema de las ventas. Entonces, empiecen a investigar las ventas B2B, las ventas de todas las formas, o sea, ventas al retail, ventas, no sé, empiecen a investigar los diferentes tipos de ventas y sectorizamos el grupo para que traigan una propuesta en donde ellos se impliquen activamente. Entonces nos olvidamos de la clase y la clase la dan ellos. Y está basado en aprendizaje por descubrimiento. Puede ser hecho individual, puede ser hecho por equipo.
garantizando que los equipos participen de forma balanceada. Dime, Paula. Sí, me surge la duda porque al menos aquí los alumnos se quejan cuando uno como profesor los pone a ellos a dar la clase, o sea, a investigar y que ellos sean los que den la clase. Eso no les gusta para nada aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recomiendas que se maneje eso? A ver, vamos a preguntarle a quienes han hecho eso. A lo mejor Verónica tiene una propuesta. A ver, Verónica, recomiéndale a Paula a ver qué puede hacer para resolver ese dilema. Justo este parcial, este periodo, estoy trabajando con mis alumnos de informática, viendo Excel, y separé todos los temas y se los asigné con un template o una plantilla de Canva. Entonces eran cosas bien divertidas, rifamos los temas, rifamos las estrategias y tienen que explicarlo en menos de 5 minutos. Entonces, si inician cada que inician diariamente dicen, lo que voy a explicar es bien fácil y aportan muchísimo más de lo que yo les pudiera aportar. Obviamente continúo yo con mi clase, pero ellos se divierten porque igual lo pueden presentar en un podcast, en un flyer, en un póster, en un video y les divierte porque son cosas que ellos hacen frecuentemente. Entonces están divertidos haciendo eso y se ayuda mucho la clase. Gracias, Verónica. Adelante, Gustavo. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. A mí lo que me ha funcionado mucho es a los alumnos que les pido que por favor den la clase, ellos se sienten como más importantes, ellos se sienten, wow, yo voy a dar la clase, porque, o sea, el hacerlos sentir como más importantes, como más, esto les ayuda mucho, como que lo ven muy bien. De hecho, hasta se entusiasman en dar la clase, ¿no? Esa es mi aportación. Muy bien, pero a mí fíjate, me ha resultado. el dilema es que Paula está señalando que cuando ella hace esa asignación, el estudiante no responde favorablemente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a mí me funciona colocar un letrero en la clase que dice así: el conocimiento real es aquel que tú aprendes por ti mismo. El conocimiento real es el que tú aprendes por ti mismo. O sea, cuando tú le declaras al estudiante, mira, ustedes quieren aprender mucho, poquito o nada. Entonces ellos van a decir, no, yo quiero aprender mucho. Bueno, muy bien. Si yo no les doy clase y ustedes no hacen investigación, descubrimiento, análisis de problemas, no hacen nada, no van a aprender nada. Eso ya pasó, nada. Ustedes no quieren eso. Ahora, si yo doy la clase, ustedes van a aprender un poquito. Pero si ustedes dan la clase, ustedes van a aprender mucho. ¿Qué prefieren? ¿Aprender poco conmigo o aprender mucho con ustedes? Eso es igualito que cuando el hijo está que no quiere ir a dormir, pues es la hora de dormir y tú le dices, hijo, vete a dormir. Le dice, no, dame 5 minutos más, dame 7 minutos más. Y entonces empieza a postergarte y postergarte y postergarte, ¿sí? Y así pasa una hora, ¿cierto o no? Entonces tú, al contrario de decirle eso, dile, mira, te puedes ir a dormir en 3, 4 o 5 minutos. ¿Cuál escoge? Seguramente va a escoger los 5. Entonces a los 5 minutos le suena el reloj y ya se acabó, no hay discusión, porque ya el tiempo pasó. A los estudiantes lo que pasa es que tú los heredaste. Heredaste unos estudiantes que son una gente que no está acostumbrada a que le otorguen responsabilidad. Al no tener historia de responsabilidad y llegar tú a querer asignar la responsabilidad, te estás convirtiendo en la mala. Aquellos profesores o facilitadores que utilizan metodologías novedosas no pueden ir con pantalones nuevos a clase. Eso lo aprendí en una obra de teatro que dice, cuando vayas a luchar por la verdad, no te pongas pantalones nuevos.
porque siempre vas a salir con los pantalones hechos jirones. Tú tienes que pagar la pena, tú tienes que pagar el precio de la innovación, el precio de traer cosas nuevas al mundo de aprendizaje. Prepárate a ser criticada, censurada, que digan que tú eres una pirata, que tú no sabes, que por eso es que ponen a la gente a dar clase, no sé cuánto. Prepárate, porque todo eso lo van a decir. Pero te voy a decir una cosa, ellos van a aprender. Porque con esa asignación de responsabilidades no les queda otro remedio que aprender. No. También el otro aspecto, sí, no, yo le comentaba que el otro aspecto que es importante tomar en consideración es qué tan interesante puede ser esa asignación para el estudiante. Es decir, desde qué perspectiva partimos para que esa asignación sea justamente suficientemente atractiva y que sea verdaderamente un descubrimiento para él, ¿no? Porque también creo que radica mucho ese tema motivacional. Cuando yo estoy intrigado por algo, cuando yo genero esa expectativa justamente de poder aprender más, los resultados que puedo obtener son distintos, ¿no? Entonces no es lo mismo mandar a hacer una investigación en un libro que mandar a hacer una investigación en la vida real. En mi caso, por ejemplo, cuando daba clases o cuando doy clases en el posgrado de la Universidad Central de Venezuela, pues normalmente asigno elementos o doy asignaciones que tengan que ver con la realidad, con organizaciones en la vida real, con intriga de organizaciones exitosas, por ejemplo, en medio de la crisis de Venezuela. Eso genera curiosidad por parte del estudiante, ¿no? Y a partir de ahí es que podemos entonces generar a partir de ahí es que podemos entonces generar un nuevo espacio, ¿no? de motivación. Fíjate que tú estás cometiendo ahí un desliz sin darte cuenta. Ajá, ¿cómo es? Porque tú estás diciendo que si pones a investigar en los libros, no va a ser tan atractivo como si lo pones a investigar en la vida real. Ok. Hay estudiantes que le encanta un libro, son ratones de biblioteca. Bien, es cierto. Y sacarlos a la vida real lo que hace es ponerlo a lo que no les gusta. Entonces, fíjate, ayer me pasó. Tuve un grupo maravilloso de 20 y tantos estudiantes de verdad excepcionales. Mira, esa sala lucían guapos, de verdad, se veían guapos. Era una sala de gente guapa. Las muchachas eran hermosas y los varones eran realmente unos hombres muy guapos. Y jóvenes, tú sabes, dinámicos, muy interactivos. Entonces, ellos esperaban que yo llegara a presentar un tema. Y yo llegué y les dije, a ver, estaba trabajando con nuestra querida Dani Carrasco. Le dije, a ver, Dani, dime qué temas tenemos para hoy. Entonces ella dijo 5 temas. Yo le dije, oye, ya saben cuáles son los 5 temas. Ahora escriban en el chat cuál es el tema que ustedes quieren que trabajemos en esta sala el día de hoy. Entonces, tantos votaron por este, tantos votaron por este, tantos votaron por este. Ajá, ¿cuál es la votación del mayor? Ese es el tema que vamos a tocar ahorita. Ellos escogieron. De acuerdo. Entonces, eso es maravilloso. Tú agarras los temas, los pones en una cesta y le dices, a ver, ahí tienen, saquen el tema que a ustedes les gusta. Dime una cosa, ¿ustedes saben lo que es un tequeño? ¿Quién sabe lo que es un tequeño? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es un tequeño? Allá en Escocia no saben lo que es un tequeño, ¿verdad, Mónica? No. Mónica no sabe lo que es un tequeño porque encima de que es mexicana está en Escocia, así que no ha visto un tequeño nunca. Los tequeños, a ver, descríbalo ahí, mi querida Marielen, usted que es experta haciendo tequeños. El tequeño es una masa de harina de trigo, puede ser una masa normal o hojaldrada, y va rellena con un trozo de queso blanco. Eso se enrolla el queso sobre la masa, se enrolla sobre el queso y después eso se fríe y se abomba. Eso es lo más rico que hay. En Colombia le dicen deditos de queso y en Venezuela le decimos tequeños. Parecido, es parecido a lo de Colombia, parecido. Cuando yo iba a las fiestas en Venezuela, que pasaban las botanas, como dicen en México, los pasapalos, le decimos en Venezuela, ¿cómo le dicen allá en Costa Rica, Paula? A lo que sirven en las fiestas, las diferentes
delicias que sirven en la fiesta, así para... El buffet. Aquí No, cuando dicen están tomando cosas para tomar con los tragos, comidas las pequeñas. boquitas, las bocas. Boquitas. ¿Ah? Vamos a ver, hay otro gentilicio aquí. Mira, Luis Paul, ¿cómo le dicen allá en Ecuador? No estuve. No, solamente tuviste 5 años, 6 años en Ecuador. Pero, no tuviste tiempo de ir para fiesta. Qué molla, en serio, pana, en serio. Este muchacho, eso es lo malo de estar con monjes, no va para fiesta. Bueno, ahí vamos a averiguar cómo le dirán en Ecuador. Bueno, cuando yo voy para la fiesta, pueden pasar las bandejas de botanas de que ustedes quieran. No como de ninguna, solo los pequeños. En cambio, mi hermano Armando, que era un firifiri así de flaquito, comía de todas las bandejas. Era una cosa terrible, porque parecía la marabunta, o sea, en serio. O sea, una Dani Carrasco cualquiera, pues, que come, no hay un día que nosotros no la vamos a comer, ¿verdad? Bueno, ¿quién es así como Dani, que come de todo lo que sirven? Come de todo lo que sirve en la fiesta. Ahí está Mónica. A ver, ¿quién más? Más nadie no puede. Paola también. Gustavo, me parecía extraño que Gustavo se ve cara de buen pico. Entonces, lo mismo pasa con el aprendizaje. Tú agarras y le pones la bandeja. Aquí están los temas. Escójanlos ustedes. El secreto está en colocar el contenido de las materias, como dice Francisco, de forma apetecible. Que no vayan a lucir como un helado de yuca light, un helado de tapioca light, ¿no? Sino que sea realmente atractivo. Dime, Paula. No, quería compartir la experiencia que tuvimos con nuestra hija, ¿verdad? Cuando estaba en primer grado, estuvo en una escuela Montessori en Panamá y nos llamó mucho la atención que el sistema educativo era así. Los niños escogían qué querían aprender hoy. Y entonces también el salón estaba atractivamente con los materiales de cada tema y el niño elegía, digamos, que se sentía más motivado a aprender y nos llamaba muchísimo la atención. Y bueno, mi hija disfrutó muchísimo esa experiencia. Qué bueno, gracias por compartir. Exactamente de eso estamos hablando. Ayer, por ejemplo, Escampola, que estaba hasta ahorita con nosotros, Escampola trabaja con el Colegio San Agustín en Venezuela, y el Colegio San Agustín tiene esa característica. Tú vas a los espacios donde se hace la educación y son espacios abiertos, hermosos, atractivos, hasta que llega a la primaria. Cuando llega a la primaria se pone más serio. Cuando llega a la secundaria se pone más serio todavía. ¿Verdad, Melissa? Es una cosa insólita. Yo siempre critiqué eso, no entendía eso, cómo es que la preescolar era tan lindo y después se quitaba, se eliminaba toda esa experiencia. Así mismo es. Entonces, tú organizas el material de forma efectiva, de tal manera de que permitas que el estudiante descubra. Incluso tú puedes poner temas que los pones escondidos, porque hay estudiantes que son de esos que les encanta estar escogiendo cosas que no escoge más nadie. Entonces, eso es lo que van a buscar. Le pones, por ejemplo, un bordecito en dorado, algo negro, tú sabes, como un libro negro, algo así, en unas tapas negras, cosas que se hagan atractivos para los curiosos. Una cosa que es importante es que el aprendizaje por descubrimiento está relacionado con la solución de problemas. El problema está, perdonen la redundancia, en que se habla mucho de aprendizaje basado en problemas. Pero es que el problema no es el problema es el análisis de la situación. Existe, y seguramente algunos conocerán a esos autores que se llamaban Kepner y Trigo, unos extraordinarios investigadores del mundo de los problemas, que tienen un sistema de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones. O sea, el aprendizaje basado en problemas tiene 3 etapas.
el análisis de la situación, el análisis del problema y la toma de decisiones. Entonces, cuando tú invitas a los estudiantes al análisis de situaciones, le permite el disparador del descubrimiento. ¿Por qué los españoles agarraron esos 3 barquitos y se vinieron hasta las costas de las islas allí en el Caribe? ¿Por qué? ¿Qué estaban queriendo hacer? ¿Querían descubrir América? ¿No sabían que existía? ¿Cómo lo van a querer descubrir? Lo que querían era descubrir una fuente distinta de especias y querían descubrir una vía alterna a la ruta de la seda y a las rutas donde se transportaban las especias porque estaban controladas y había un montón de aduanas en el camino que hacían que los productos se encarecieran. Entonces, los portugueses, que son maravillosos en eso de andar investigando situaciones nuevas, empezaron a analizar la situación y dijeron, un momentito, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar una fuente que no tenga aduanas o que al menos tenga una sola. Y así fueron. Es verdad que los españoles vinieron aquí a América, pero lo que resolvieron el dilema fueron los portugueses. Y allá fueron a dar al sur de la India, recorriendo todo el continente africano por fuera para llegar hasta allá. El análisis de situaciones ha permitido que se obtengan los mayores descubrimientos de la historia. Entonces, nosotros necesitamos que la gente aprenda a utilizar el descubrimiento como un método de estudio. Pero, ¿qué es lo que hace el docente tradicional? Le quita al estudiante la posibilidad de descubrir por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo traigo, por ejemplo, vamos a traer una palabra rara, a ver, que la usamos. Pancera. ¿Diga? Pancera. Pancera, ¿eh? Pancera. Oye, pancera. ¿Qué será eso, pancera? ¿Será que es una panza grandota? ¿Será que qué será? Mira como Mónica se ríe. Mónica como que sí sabe lo que es pancera, ¿viste? Porque no sabe. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en vez de decir, Gustavo, ¿qué es pancera? Nos pone a todos a pensar que será eso de pancera. Oye, ¿será algo que ver con Pandora? Tiene el prefijo pan. ¿Será que tiene algo que ver con panérico? ¿Será que tiene que ver con el dios Pan? O sea, inmediatamente empiezas a hacer el proceso de análisis de la situación para ir entonces a buscar la solución del problema y de pronto aparecerá y ya yo me propongo a buscar qué será eso de pancera porque ya me quedé con la duda. El descubrimiento sirve para que aquellas cosas que aprendimos las organicemos de tal manera que nos sean útiles. A mí me encanta cuando mi mujer va para Home Depot, la tienda de ferretería, porque ella se aparece aquí con unas herramientas que yo ni entiendo para qué sirven. Pero lo que más me gusta es descubrir para qué sirven. Por otro lado, mi hijo Andrés, que es un excelente y muy habilidoso carpintero, es maravilloso para usar las herramientas, pero es terrible para organizarlas. Entonces ahorita, como se acaba de mudar y tenía un taller gigantesco en el garaje de su casa, ¿qué tuvo que hacer? ¿Llamar a quién? A su madre. ¿Para qué? Para que le organizara la mudanza del garaje de su casa para la nueva casa. La capacidad de organización de mi esposa hizo que ella fuera hasta allá y le resolviera el dilema. Lo ayudó y él, claro,
se quitó una pesadilla porque dice mi nuera que él se paraba enfrente de los lugares donde estaba la herramienta y miraba y miraba y miraba y no actuaba porque no sabía cómo hacer para empezar a organizar. Cuando nosotros le permitimos al estudiante que descubra, él va y después organiza las cosas de tal manera de que él mismo va a fomentar la motivación que necesita él y además le va a desarrollar la motivación a otro que a lo mejor el tema no le interesaba. Díganme ustedes quién tuvo un compañero de estudios que era realmente un cerebrito, o sea, realmente así, tipo Verónica, pues, así, ¿sabes? ¿Quién, verdad, Francisco, que tú hubieras querido estudiar con Verónica nada más? Pues, Dios mío, esa muchacha sabe más que la Chita Martínez. También Paulita, ¿verdad? Paulita es lo mismo, cerebrito. Entonces, ¿tú tuviste un amigo así en la escuela, Luis? Luis Paul, ¿tuviste un amigo así que era un cerebrito? ¿Sí o no? Ah, eras tú el cerebrito. Ah, ya entiendo. Ya. No, no. Yo estudié con puras mala conducta. Ah, pura mala conducta. Qué bueno. ¿Y tú eras buena conducta de los mala conducta o no? No, yo era mala conducta igual. Ah, tú también eras mala conducta. Bueno, pues tú veas. Entonces, fíjate, tú te juntas con uno de esos cerebritos y tú como que por ejemplo, yo estudiaba con Molina. Mira, muchacho, ese Molina sabía de todo. Cuando él se graduaba, las medallas te las daban en todas las materias. Lo único que no podía quitarme mi medalla de matemática, pero todas las demás se la ganaba él. Entonces yo estudiaba con él, el que sabía. Y lo mismo Moncho Barbosa, José Ramón Barbosa, ese estudiaba y estudiaba. Claro, a mí que no me gustaba demasiado estudiar, me gustaba leer, pero no me gustaba estudiar. ¿No les pasaba a alguien así que le gustaba leer, pero no le gustaba estudiar? Ah, mira, qué interesante. Ahí están, qué bueno. Entonces, yo me buscaba, me pegaba, como dice, el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, eso eran mis compañeros de estudio, mis árboles para que yo me arrimara. Entonces, cuando tú haces eso, tú fomentas la motivación, porque mis amigos eran felices educándome. Como yo era medio tapado, ¿verdad? Como yo era medio tapado para aprender algunas cosas, entonces ellos se dedicaban a que yo aprendiera y claro, me generaban a mí una gran confianza porque ellos decían, no te preocupes, no vas a reprobar. Y dicho y hecho, para adelante que yo salía. Eso es parte del trabajo del estudiante. Tú sabes, todos los estudiantes no tienen que sacar máxima calificación. Lo que tienen que aprender, cuidado, hay que tener cuidado, porque a veces tú tienes un estudiante, a mí me encantó ver la boleta de calificaciones de Einstein, yo dije, Dios mío, mi alter ego, Einstein, la boleta de calificaciones de Einstein era de materias reprobadas, tenía materias en baja nota, y tú sabes, una cosa insólita, hasta la matemática sacaba mala nota. ¿Ah? Entonces, tú a veces te equivocas, queriendo que tus hijos sean estudiantes que solo aprendan y digan excelente en sus boletas de calificaciones. A ti no te interesa cuál es la nota que saquen, a ti te interesa que aprendan. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que descubrir nosotros mismos como docentes, como facilitadores, como padres. Los educadores tenemos que entender que el estudiante sabe más que nosotros. Y después de la pandemia, la cosa se puso color de hormiga para los docentes. Porque los estudiantes fueron a su casa, lo pusieron en cuarentena y aquellos que aprovecharon aprendieron más que los docentes y ahora saben más que muchos docentes. Porque los docentes estaban viendo televisión y comiendo, mientras que muchos estudiantes estaban realmente metidos en ese mundo extraño que los jóvenes a veces transcurren, que nosotros no entendemos, porque no somos de esa generación. El descubrimiento, además, asegura que lo que aprendiste lo conserves. Si tú quieres garantizar que el estudiante
no solamente aprenda, sino que conserve lo aprendido, ponlo a descubrir. Preguntas finales. A ver, de Escocia me viene una pregunta, ¿será? Mira, ya conocen a Mónica, algunos conocen a Mónica de anteriores eventos. Mónica Ugalde, parte del clan de Luis de la Torre. Sí. No más que comentario, más bien, más que pregunta, un comentario. Estaba leyendo que las cosas que recordamos, que fijamos en la memoria cuando nos vamos a dormir, es el proceso en el que el cerebro guarda en la memoria a largo plazo las cosas aprendidas durante el día. Pero aprendemos mejor cuando lo que aprendimos está asociado con algo positivo, con algo que nos hizo felices. Entonces, precisamente el descubrimiento pues, nos hace felices. Eso tiene una connotación positiva. Entonces, si tú enganchas a eso, pues claro que además, o sea, con más ganas se va a quedar enganchado en la memoria. Es un proceso neurológico. Qué bueno. Fíjate que me hiciste recordar que he estado viendo a muchos investigadores en entrevistas. Algunos han hecho grandes descubrimientos hasta al punto de haber sido objeto de premios Nobel y otras distinciones. Y es algo importante que tú percibes un grado de seguridad, un autoconcepto elevado en personas que descubren. O sea, la investigación que lleva al descubrimiento garantiza el fortalecimiento del autoconcepto, de autoestima, de la seguridad en sí mismo. Entonces, fíjate que eso lo conecto con lo que acabas de decir. Al final del día, tú duermes mejor cuando te sientes seguro, cuando te sientes en paz, cuando te sientes en armonía. Cuando tú no te sientes seguro, tu sueño es ligero y te cuesta obtenerlo. Y puede ser pérdida de seguridad por muchas razones. Pero cuando tú, como bien dice Mónica, cuando tú tienes un pensamiento positivo, cuando tú tuviste un día positivo, normalmente ese día tienes un sueño plácido. Dime, Gustavo. Gracias. Esto de dormir con seguridad me trae mucho a la memoria también este comentario. Yo ronco y ronco muy fuerte. Sin embargo, diría que yo despierto a todos. Mi hijo decía, es que papá, cuando te escucho roncar, puedo dormir tranquilamente porque estoy seguro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo si estuvieras visitándome aquí y te sintiera roncar, tuviera que tomar medidas drásticas, pero bueno, eso no te lo voy a decir demasiado, no vaya a ser que no vayas a querer venir para acá. Algo que no les dije durante el trayecto de la conversación es que el aprendizaje por descubrimiento nos permite a nosotros superar muchas de las limitaciones que el quehacer del hogar, los no continuados del hogar. Ustedes saben que la mayoría de los niños reciben un promedio de 500 no al día. Cuando entran en las manos de un docente que los permite utilizar el aprendizaje por descubrimiento, los no aparecen. La palabra no aparece en los descubrimientos. Por eso es que los investigadores fallan y fallan y fallan y siguen adelante. Porque no hay quien le diga que no siga. Dime, Mariela. A razón de tu comentario, hay una película que se llama The Yes Day, el día del sí, que se trata de eso, unos padres que eran muy divertidos cuando eran jóvenes, aventureros, hacían de todo, y apenas nacen los niños, empieza todo a ser no, no, no.
Y bueno, cambia todo en un día que le dicen a los hijos le dicen a los padres, bueno, vamos a cambiar y hacer un día del sí. Que un profesor, creo, si no me equivoco, se lo dijo en el colegio. Bien interesante. Sí, me gustó la película, la disfruté. Un poco mediocre el desenlace, pero el planteamiento estuvo bastante bueno. Porque después se puso un poco violenta, incluso no me gustó eso, pero la idea era maravillosa del guión. Ayer le dije en una conversación que estábamos teniendo en un programa de diseño instruccional, por cierto, les aviso, vamos a tener un programa que se llama Diseño de Estrategias de Aprendizaje. Así va a ser el próximo programa, Diseño de Estrategias de Aprendizaje. O sea, va a ser diseño instruccional aplicado a la generación de estrategias de aprendizaje. Eso no se la vayan a perder, va a ser una experiencia de aprendizaje maravillosa, la va a facilitar Escampola con el equipo de facilitadores de PCOS International. Y allí les decía que una de las ventajas del aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje de idiomas. Cuando tú utilizas la estrategia de aprendizaje por descubrimiento en los idiomas y le dices a los estudiantes, ok, vamos a estudiar, por ejemplo, el idioma inglés, ¿en qué países se habla el idioma inglés? Entonces dice, bueno, se habla en Inglaterra, se habla en Escocia, se habla en Irlanda, se habla en los Estados Unidos, se habla en países de África, se habla en países de Oceanía. Entonces le dice, bueno, dividamos el grupo y entonces ahora ustedes van a investigar, por ejemplo, rituales, van a investigar costumbres, van a investigar cultura, van a investigar comida, y entonces, pero todo lo tienen que relacionar con el idioma que están estudiando. Mira, en un ejercicio de eso se puede aprender 2000 palabras, o sea, prácticamente sería el equivalente a un semestre de estudio en una semana de clase. Por favor, utilicen aprendizaje por descubrimiento para el aprendizaje de idiomas. Es una estrategia maravillosa. Una pregunta final. Estoy listo para la pregunta final. No se la callen, díganla ahora o callen para siempre. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Una pregunta para ustedes, pues. Si eso es cierto, que el aprendizaje por descubrimiento es una estrategia exitosa para el aprendizaje de idiomas, ¿cuál será el idioma que es más fácil de aprender por aprendizaje por descubrimiento? Eso la dejamos para que me la vayan contestando. Envíenme un mensaje y me dicen cuál creen ustedes que es el idioma que se aprende más fácilmente con el aprendizaje por descubrimiento. Bueno, fue un gusto, un placer, un honor. Detengo la grabación y la transmisión para despedirnos.